Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos para el último partido de la jornada. Cerro Porteño con la obligación de ganar, enfrentando a Guaraní, que también está con las intenciones de seguir sumando puntos, evidentemente para el acumulativo de cara a lo que va a ser el próximo campeonato. Un estadio de la olla monumental donde tampoco hay demasiado público, bueno, pero así se va definiendo nuestro torneo. Sinceramente yo esperaba más gente, tanto en el Defensores como esta noche, pero bueno, es lo que hay, a las apuradas hay que terminar. Ya fecha Bahima, ya no hay plata, un montón de cosas así, bueno, así es la cuestión. Bueno, pero vamos a centrarnos en el fútbol. Acabamos de observar el triunfo del equipo de Olimpia 2-0 sobre el Luqueño, partido que Olimpia lo ganó aprovechando un regalo y después de una buena contra, terminó liquidando Olimpia para seguir en la pelea. Libertad 39 puntos, Cerro Porteño 36, Olimpia con 35. Así están las posiciones del campeonato Apertura del fútbol paraguayo de primera división. Comiencen a enviar sus mensajes, ya enseguida vamos a conocer las dos alineaciones. Saludos a Loco, sigo aquí, dice José García Salva, Carlos Alarcón, Cerro empata sí o sí, dice, bueno, vamos a ir viendo. Saludos para todos los que ya están también a través de Icar Sports, a través de City TV en YouTube. Ya estamos enseguidita, en un minutito, dando a conocer las alineaciones para este compromiso que arrancará en exactamente 13 minutos. Bueno, ya vamos a ir repasando las alineaciones para el partido entonces que arrancará en algunos minutos más. Ya esperamos por los equipos en el terreno de juego. Así que estamos atentos.
Bueno, encuentro que arrancará en algún momento nada más, entonces, entre Cerro Porteño y Guaraní. Ya les voy a contar las alineaciones, vamos a ir compartiendo de vuelta cómo van a formar los equipos entonces para este encuentro en el estadio del Club Cerro Porteño. Este partido entre los equipos de Cerro Porteño y Guaraní. Cerro con las posibilidades todavía, por supuesto, de seguir en la lucha por el título. El cuadro azulgrana arranca con Jan Fernández en portería con la camiseta número 13. En el arco Jan con la 13. Como lateral por derecha con la camiseta número 2, Alan Benítez. Ahí está ingresando, justamente va Jan a saludarlo, a chiquearse. Fue Chiqui el que lo trajo a Paraguay. Con Blas Cristaldo también. Alan Benítez con la 2. Los centrales, el día de hoy con la 24, Javier Báez. Báez con la 24, nuevamente Báez de titular y no Ronaldo de Jesús. Ahí el saludo de Chiqui con Manolo, charlando amenamente los dos. Javier Báez entonces hoy como central por derecha, Eduardo Brock como central por izquierda y Santiago Arzamendia como lateral por izquierda. En el equipo de Cerro Porteño. En el medio sector, bueno, ¿qué les decía? Al no estar vamos a ver cómo arma el medio, porque está Carrascal, está Piridamota y está Peralta. Lo que le decía, al no jugar Pachi Carrizo va a jugar con línea de 3 en el medio. Va a jugar Robert Piridamota con la 26, Carrascal con la 6, Carrascal con la camiseta número 6, y va a jugar Fabricio Peralta con la 23, Peralta con la 23. Por derecha Gabriel Aguayo con la 17. Por izquierda Cecilio Domínguez con la 10, el goleador del campeonato, con 9 conquistas, mientras sigue llegando el público. Y de centro delantero Diego Churín, capitán de equipo con la 19. Ese es el equipo titular entonces de Cerro Porteño para este compromiso. Está la alineación del cuadro azulgrana para el partido. Ya le voy a contar cómo va a formar también Guaraní. El equipo aurinegro para este partido. Penúltimo juego. Penúltimo juego de la fecha número 19 del campeonato. Cuando ingresan los protagonistas ya al terreno de juego. Bueno, les recuerdo que en Cacupé tenés el mejor lugar para almorzar y cenar, es La Farola Restobar, en el centro mismo de la ciudad de Cacupé, calles Teniente Fariña y Concepción, La Farola Restobar. En horario nocturno, además tenés las hamburguesas y los lomitos que son realmente espectaculares, y una diversidad, una variedad fantástica, de sabores que no hace falta ni que les cuente, ustedes tienen que probar. Además tenés la carta, que es súper exquisita, súper variada, con precios acordes para tu bolsillo. De gran calidad, pero a precios realistas. Algo que en Asunción vos ligás por 55, 60 mil guaraníes. Acá por 32, 33 mil guaraníes. Y se los cuento así, porque hay lugares donde las pastas, por ejemplo, se sirven, lugares donde yo suelo ir a Asunción, que tienen esos precios, que son deliciosos. Y acá las mismas pastas, tan ricas y más ricas que allá,
prácticamente por la mitad de precio. Bueno, así que están invitados la Farola Restobar. Ya les cuento cómo juega Guaraní en este compromiso. Partido entonces que va a marcar la continuidad de esta fecha. Número 19 del campeonato. Arbitraje de David Ojeda en la cancha y Fernando López en el bar. Van a ser las principales autoridades el día de hoy. David Ojeda en el terreno de juego y en la cabina Fernando López. Bueno. El equipo de Guaraní arranca el día de hoy con Gaspar Servio con la camiseta número 23. Servio con la 23. Se mantiene como lateral por derecha Alcides Benítez con la número 2. Parecía que retornaba Dani Pérez, pero sigue Alcides Benítez. De buen desempeño ante Olimpia. Los centrales, la misma dupla. La 5 para Mario López. La 3 para Paul Riveros. Camiseta número 3 para Paul Riveros. Y la 32, lateral izquierdo, para Alexis Cantero. Alexis Cantero con la camiseta número 32. En el medio sector, con la 28, Anderson Leguizamón, el juvenil. Anderson Leguizamón, camiseta número 28. Después está Agustín Mansur con la 7. Agustín Mansur con la 7. El saludo también de varios integrantes de Cerro Porteño van hasta el banco de Guaraní para abrazarse con el Chiqui Arce, entre ellos Carrascal, efusivo abrazo de Carrascal con ellos, con Chiqui y con Cristaldo. Álvaro Cuello con la 20. Álvaro Cuello con la camiseta número 20. Ahí están los capitanes, Churín y Servio. Y también en el medio sector con la 10, Matías Martínez. Matías Martínez con la camiseta número 10. Arriba hoy, doble punta. Con la 17, Adrián Alcaraz. Adrián Alcaraz con la 17. Y hoy juega Walter González de titular con la camiseta número 29. Es la alineación entonces de Guaraní para este compromiso. Muy buen marco de público en el sector de las preferencias. Los socios de Cerro, por sobre todo, muy buena cantidad de gente ahí. Ahora, las graderías no veo tanto, pero sí, hay que decir, me parece así de buenas a primeras que hay más público que en el Defensores de Chaco. Me parece, de buenas a primeras, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, un saludo para todos. Para Josip Kovalenko Barzuk, saludos de Fran. Soy uruguayo, vivo en Paraguay, soy hincha de Peñarol en mi país y aquí del Olimpia. Saludos, dice Josip. Saludos, Josip. Qué hermoso el escudo de Guaraní, dice. Claro, es como el de Peñarol, muy parecido, ¿no? Aupe Salva ganó el Rey de Copa, dice Sebas. Hoy gana Guaraní, vamos Guaraní, esos colores son gloriosos, dice Josip. Va a arrancar el partido. Se va a poner en marcha el compromiso. Ya van a jugar, partido fundamental para las pretensiones de Cerro Porteño y Guaraní. Cerro Porteño tiene que ganar para seguir en la punta. Libertad 39, Guaraní 36, perdón, Libertad 39, Cerro 36, Guaraní está lejos. Hubiese sido mejor si Guaraní peleaba a esta altura, pero veremos para el clausura. Autoriza el juez del partido, ya se mueve la pelota. Ya juegan los equipos de Cerro Porteño y Guaraní. Los primeros instantes en el estadio de la Nueva Olla. Estadio General Pablo Rojas. Ya viene la salida de Alcides. Alcides Benítez. El toque por la derecha otra vez para el lateral. Quiso hacer un túnel. Bien la marca de Eduardo Brock. Extranjeros en cancha en Cerro Porteño. Jan, Eduardo Brock, Carrascal y Churín. En Guaraní, Gaspar Servio, Agustín Mansur, Álvaro Cuello. Son los extranjeros. Ahí venía el envío, la pelota hacia el área. La carga para el equipo aurinegro. Atención, ganó Cantero, fondo de cancha, el centro. Balón que se desvía, será córner. Primer tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Guaraní. Vamos Guaraní, esos colores son gloriosos. Churín ligó en su casa, parece, dice Sandro. La vez pasada ya estaba con ese moretón. Creo que fue un codazo. Grande Salva, Cachique gana hoy, dice Gabriel. Saludos de Wicuí, saludos Marcial. No está el Pachi ni en la banca, se lesionó. Aparentemente cansancio muscular. No estuvo ni concentrado.
El tiro libre. El que sí está en el banco es Enzo Jiménez, muchachos, ¿eh? Para todos los Enzo Beavers. Enzo Lievers, no sé cómo se dice ahora. Ahí vino el centro, el golpe de cabeza defensivo de Eduardo Brock. Primeros instantes del compromiso. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de City. Dirigente de Luqueño vendido, dice Oscar. ¿Por qué, peor? Primeros instantes del compromiso. Cerró Porteño. Ante Guaraní. Que ya está en marcha. Seguimos compartiendo sus comentarios, como siempre, como es el estilo. Les cuento a los nuevos porque gracias a ustedes van apareciendo también siempre gente nueva en nuestros lives y en nuestras transmisiones. Que nosotros no lo hacemos un estilo muy corrido como si fuese una radio AM solamente. Que vamos compartiendo, vamos viendo juntos. Incluso habitualmente lo transmito con el ritmo que lo transmito en televisión. No lo transmito con el ritmo que transmitía en radio. Es otra cosa. Esta es la salida que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Jan Fernández. Tocando la pelota para Cristian Javier Báez. ¿Qué opinan del retorno de Báez en vez de Ronaldo de Jesús a la titularidad otra vez? Recordando que Báez no va a estar en el partido contra Colo-Colo porque fue expulsado en el último compromiso. Quiere cargar el Cerro Porteño. Jugada que va a la punta. Será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al cuadro azulgrana. Sacaba el Alcides Benítez. Ante la incursión de Fabricio Peralta. Como les decía, Peralta juega de volante por izquierda. Piris de volante por derecha. Rafael Carrascal de fijo. Del viejo 6. Cuando será córner para Cerro Porteño. Abierto por las bandas Aguayo por un lado. Por el otro Cecilio. Y en el centro Churín. Esa es la disposición de medio para arriba de Cerro Porteño. Viene el córner. Ahí está el centro de Carrascal. Primer palo. Golpe de cabeza defensivo. Por intermedio de Walter González. Ahí estaba la marca. Trata de salir Guaraní, pero corta bien. El equipo de Cerro comenzó con todo el partido. A diferencia del partido que vimos hace rato, ¿no? Que recién sobre el final, a los 35 del segundo tiempo, por lo menos más o menos dio gusto. Pero para los olimpistas lo que importa es que ganó. Carga Guaraní con mucha gente, atención. Le terminan punteando a Walter González. Cuando avanzaba Guaraní con una buena cantidad de jugadores. Balón que va hacia la derecha. La salida para Alan Benítez. Ahí estaba Alan. Tocándola para atrás. Para que la vaya manejando Carrascal. El cambio de frente de Carrascal hacia la punta zurda. Linda pelota, pero corta oportunamente Gaspar Servio. Que ya se va quedando con la pelota. Hola, saludos del Chaco. Vamos Cerro, dice Acosta Barri. Saludos. Contanos de qué parte del Chaco nos escuchás, Acosta Barri. Primeros instantes del compromiso. Recordando que a primera hora Sol le ganó hasta 46 goles contra 3. Mañana se completa la fecha con el choque General Caballero contra Trinidense. Ahí venía el envío. La marca de Arzamendia. Cecilio. La tocaba Piris de Mota. Ya salió. Espera un ratito. Dice se quedó golpeado el arquero serbio cuando despejó ante la marca de Churín. Sacó y se terminó golpeando, creo que el arquero. Vamos a ver la reiteración. El toque para atrás justamente. Serbio quiere salir jugando. Era Aguayo el que lo cruzaba. Pero tardó demasiado para sacar y bueno. Quedó golpeado Gaspar Servio. Que ya se va a estar recuperando enseguida. Indicaciones del Chiqui para Alcides Benítez. El partido continúa con el marcador en blanco 0-0. Primeros instantes del compromiso. Ya les cuento los suplentes enseguidita. En Cerro Porteño, Alexis Martín Arias, Jorge Morel, Juan Iturbe, Edgar Páez, Wilder Viera, Alfie Oviedo, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús, Tobías Portillo y Fernando Fernández son los suplentes en Cerro. En Guaraní están Martín Rodríguez,
Wilson Ibarrola, Steven Moreira, Paul Charpentier, Richard Prieto, Gustavo Marecos, Víctor Céspedes, César Miño, Felipe Salomoni, Fernando José Román, Daniel Pérez y Juan Danilo Santa Cruz. Busca la carga Cerro Porteño. Ahí estaba la marca. Pelota que va quedando para Benítez. Trata de salir Benítez. Será lateral que va a corresponder al cuadro azulgrana. Ahora terminaba tocando por un costado. Finalmente Cuello. Ya tiene otra vez Cerro Porteño. El balón de Brock. La pelota de Piris de Mota. Que de repente se queda más Piris de Mota y se va más Carrascal. Ahí vino el envío. Marcaba Cerro Porteño. Alcaraz iba al piso. No hay falta, dice el juez. Busca el avance Cerro Porteño. Ahí estaba Cecilio. Balón que se desvía. Y ya va a quedar para Gaspar Servio. Primero 7 minutos de compromiso. El partido continúa 0-0. Saludos para el querido Pascual, que está también en la sintonía. Ángela, los compañeros. Primeros movimientos del encuentro. Ya se está jugando la olla este partido entre Cerro Porteño y Guaraní. La tiene otra vez Servio. Futbolísticamente dos estilos bastante parecidos, Avanza Guaraní por el área. Atención. Sale Gianni y se queda con la pelota. Va saliendo el equipo azulgrana ahora por intermedio de Jan Fernández. Primeros 8 minutos y medio del partido. La va tocando para Eduardo Brock. Ahí estaba para Churín. Churín la toca mucho más atrás para Alan Benítez. Teniendo la pelota Cerro Porteño. Dos equipos posesillos. Dos equipos que tratan de tener la pelota. Eso es claro. Hola Salva, ¿viste la final de la Euro? Dice Salvador. Estuvimos estuvimos comentando hace rato eso. La gran victoria de Atalanta. Estaba muy fácil ya era para Leverkusen. Y contra un equipo italiano nunca es fácil. Remate de media distancia, arriba y afuera. Le pegaba Carrascal. Hola Moisés. Hoy Cerro gana a los Ciclón. Saludos de Fernando, zona sur. Saludos Moisés. El partido continúa con el marcador en blanco. 0 para Cerro Porteño, 0 para Guaraní. Los primeros movimientos del compromiso. La fecha arrancó ayer con la victoria de 2 de mayo sobre Ameliano por 2-1 en Pedro Juan. Siguió con la goleada de Libertad 5-0 sobre Nacional. Hoy, otro partido de muchos goles. Sol de América le ganó a Tacuary por 6-3. Olimpia superó a Luqueño por 2-0. Ahora Cerro Porteño 0, Guaraní 0. Mañana, General Caballero de Juan León Mallorquín contra Sportivo Trinidense. Viene la salida para el cuadro azulgrana. Ahí está controlando la pelota. El balón que va para que la vaya manejando Cristian Javier Báez. El Atalanta le pintó la cara a Liverpool y a Leverkusen. Paliza táctica de Gasperini. Salva. Totalmente de acuerdo, señor Vic. No por tener mucho la pelota somos ofensivos. A los 44 del segundo tiempo fue el primer remate de Leverkusen al arco. 44 del segundo tiempo. Va sacando Servio, estando el partido 3-0. Cortó todos los circuitos futbolísticos. No le permitió avanzar. Ahora es cómico ahí la pelota, pero ¿de qué te sirve? Sin embargo, Atalanta las veces que tenía. Primer tiempo llegó 4 veces y hizo 2 goles. Fútbol sencillo, fútbol práctico. Fútbol italiano en su máxima expresión. Pero sin cerrarse demasiado en defensa. Jugó como un club italiano grande. El Atalanta de Bérgamo. Aquí se viene la salida. El equipo de la Lombardía, del norte de Italia. Pelota larga.
estos contactos que estamos viendo en estos primeros 11 minutos en el partido Cerro Guaraní, en el partido Olimpia Luqueño, todo se cobraba. Acá David Ojeda está dejando jugar. Me parece bien. Está la salida que corresponde al Cerro Porteño. La maneja Alan Benítez. La carga de Alan. Ya está en territorio adversario. Ahí está Alan. Metiendo la pelota para Churín. Churín que quiere escapar. Se quiso ir Churín. Bien la marca de Álvaro Cuello. Falta. Lo termina cruzando Aguayo. Después Agustín Mansur. La pelota larga ahora. Balón hacia la punta para que corra Alcaraz. A ver qué hace Alcaraz. Espera compañía. Lo va a encarar a Báez. Ahí está Alcaraz. Le hizo el túnel dentro del área. El toque para atrás. Está para el remate. Se salvó Cerro. Se salvó Cerro. Sigue el peligro. Qué gran jugada de Alcaraz. Le hizo el túnel a Báez ahí sobre la raya. La tocó para atrás. Impresionante la jugada. Autopase. Toque para atrás. Desvía oportunamente Eduardo Brock. O si no era gol de Walter González. Bueno, no fue túnel, fue un autopase al costado en realidad. Oportunísimo lo de Brock, ¿eh? Y después el cruce de Alan Benítez. Pero acá salvó Brock. Si Brock no desviaba esa pelota, Báez con arco libre estaba para... Walter estaba para el gol. Pensé que no le daba tanta importancia a la Europa League. Me sorprendió cuando vi que estaba programado para transmitir, dice Sebastián. Y dijimos, me pidieron y como no tenía nada que hacer, hice... La final. No voy a hacer tampoco todos los partidos de la Europa League. Acá se viene, y aparte me dijeron, tenés que verlo al Leverkusen, el Leverkusen esto, el Leverkusen aquello, Nambrena, el Leverkusen fiesta, fauna, flora. No he visto nada de Leverkusen. Habrá saque de meta que va a corresponder a Guaraní, que tuvo la más clara situación de gol hasta ahora en todo el partido. En un arrebato de calidad técnica otra vez de Alcaraz. Y ahí donde uno se pregunta, un chico como Alcaraz ha jugado muy bien en Guaraní. Falla mucho nomás. La vez pasada el mano a mano contra Albeira, estando 1-0 arriba Guaraní, liquidaba el pleito para Guaraní. No convirtió, ¿verdad? Pero con cómo juega en Guaraní, ¿no hubiese sido muy útil en el Libertad de la Copa? ¿Cómo Libertad presta a un jugador de esta característica? No sé, algo habrá habido ahí, ¿verdad? Pero no sé. Aquí está el avance, para más con la cantidad de lesionados que Libertad tiene cada tanto. Pelota larga. Busca el avance. La tiene Alan, el centro de Alan. Viene la marca, recupera otra vez Cerro Porteño, no pudo. Atención al piso y falta. Infracción, tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. En la entrada del área, la falta de Alcides Benítez. Bueno, acá el gran mérito de Cecilio de no darse por vencido y después Benítez. Primero comete el error, se rebala y después comete la falta. Ahora que evita al menos los últimos partidos de la Champions, ¿cómo ve? Ya vamos a hablar después de la Champions. Ya hablamos también hace rato de la Champions. Ahora estamos con Cerro Porteño Guaraní. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño en la cabecera del área. Salva, yo no quiero ser hate de Leverkusen, ya que por algo ganó lo que ganó esta temporada, pero las veces que vi partido de Leverkusen no vi mucho y salvaban los partidos sobre el descuento. No, yo tampoco no he visto mucho, pero... es un equipo que trata de jugar, que trata de tener la pelota, de mover la pelota. Pero hoy Atalanta le pintó las caras tácticamente. Tiro libre para Cerro. Se calienta el partido. Está David Ojeda. Será tiro libre para la Azulgrana. Están dialogando Carrascal y Cecilio Domínguez. Es muy esquinado para pegarle al arco. Pero por ahí alguna sorpresita, un pase de 5 metros para atrás, remate en comba, no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué inventan. Gala que gane Cerro, empata, ¿verdad? Olimpia y se empata. No, Olimpia ganó 2-0, Sebastián. Aquí se viene el tiro libre. Atención, tiro libre que corresponde a Cerro Porteño, busca el primero. Vendrá el envío. Ahí está el remate, la pelota que se desvía en la barrera.
El rebote otra vez para Cerro. Otro envío más de Carrascal. Golpe de cabeza defensivo de Walter González. Recupera otra vez Cerro Porteño el balón. Ya estaba en posición adelantada el hombre azulgrana. Será salida que va a corresponder a Guaraní sobre 16 minutos y medio de este primer tiempo del partido. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco. Cero a 0 el compromiso. La próxima fecha, ¿contra quién juega Olimpia? Bueno, reiteramos, Olimpia la próxima fecha juega contra Sportivo Trinidense el domingo a las 5 de la tarde. Olimpia local en el Defensores del Chaco. Libertad juega el domingo a las 19:30 contra Sportivo Ameliano de visitante. Aquí se viene la salida. De Luis Alfonso Gianni. Se va a jugar el partido. El avance para Cerro, Alan Benítez por el área, atención, ahí estaba Guayo, corta bien Cuello. Busca salir Adrián Alcaraz y se viene la contra para Guaraní. Atención, al piso marca muy bien. Aunque hay falta, dice el juez del partido, infracción en perjuicio de Walter González. La falta de Cristian Javier Basso de Robert Piris. De Robert Piris da Mota. No, le dice Robert. Venga acá, se lo tocaste abajo. Bueno, tiro libre que va a corresponder al representativo de Guaraní. ¿Cuántos años tiene Alcaraz, Alba? 24 años tiene. Ya no puede ir como su 23. Si va, tendría que ir como refuerzo. Sí, hay falta, barre. Es que no estira la pierna Piris Mota para tratar de no cometer el full. Pero hay contacto abajo. Amonestado Robert Piris Mota. El primero del partido. Ahora no sé si era para tarjeta, porque se nota la intención, porque él recoge el pie, o los pies. Pero hay contacto. Tiro libre para Guaraní. 18 minutos de este primer tiempo del partido. Atención. Les recuerdo que el mejor lugar para almorzar y cenar en Cacupé es la Farola Restobar. De todo, ¿eh? De todo. A ver, ahí lo llaman otra vez a Piris Mota. Amarilla para Piris Mota. Bueno. O anula la amarilla. No entendí qué pasó. Tiro libre que corresponde al equipo de Guaraní. Además tenés Chop, cerveza de diferentes marcas, vinos espectaculares y tragos que son la delicia de la casa. La Farola Restobar. Vino al centro, el golpe de cabeza. Busca la salida del equipo de Cerro Porteño ahora. Atención, quiere la contra el cuadro azulgrana. Se viene Fabricio Peralta, metió bien la pelota por el medio. Avanza Cerro Porteño. Oportunísimo el cruce de Alexis Cantero, que retornaba. Será pelota para la azulgrana. El partido 0-0, 19 minutos, pero está bastante bien. Bueno, ahí pareció que la amarilla era para Brock, ¿verdad? Pues ahí se va y le dice, no es para vos, es para... Corrigió nada más. Pero todos nos dimos cuenta que la falta fue de Piris Mota. Tiro libre de esquina para Cerro Porteño. Segundo del partido para el azulgrana. Atención. Viene el envío. Ahí está la pelota. El despeje defensivo. De buena manera de Benítez. Vino el remate. La pelota que pica a las manos de Servio, que se arroja. Había una falta, pero dio ley de ventaja al árbitro. Quedó sentido Santiago Arzamendia. El famoso... Uy, acá. Churín que protesta. Lo desacomoda un poco Matías Martínez y cae mal. Pero el árbitro da ley de ventaja porque el balón queda para Cecilio y Cecilio le pega directamente al arco. Chiqui Manolo, ¿quién es más posesivo? Dice, y vamos a ver. Hoy Chiqui salva el fútbol, dice Matías. Bueno. El partido está 0-0. Olimpia mete presión, dice Matías. Como Olimpia no ganó seguidamente, pero se acercó a la tabla. Eso me sorprendió. Dice, Ope Salva, ¿quién anda ganando? Dice, Paraguay. El duelo de los possession. Y hasta ahora está parejillo.
Hoy Chiquizalo al fútbol. Yo creo que no entiendo si en varios partidos se define el campeonato, entonces ¿cómo hacen con el trofeo? ¿Tienen varios trofeos para cada partido? ¿Cómo hacen? Dice. Chiqui Manolo, Salva Luque puede salir campeón todavía, ya no Zulma. Al ganar Libertad ayer y al perder hoy ya no. Si ayer Libertad no ganaba y hoy ganaba Luque, sí. Ganamos, dice loco. Muy pilirito el refere parece, dice Matías. Andera, Sore, que man se cayó al Zamendia. Qué arquero que no me gusta es Gaspar Servio. Me parece muy poco serio por la manera alevosa que hace horas. Vaya a cenar Salva, dice Matías. La verdad que no sé todavía. Vamos a ver qué vamos a cenar. Vamos a ir viendo que bueno, el menú, demasiado muchas cosas ahí para cenar, pero bueno, ahí Jan estaba con algunos gestos. Ya se reanudó el fútbol. La pelota que va quedando en poder del golero de Cerro Porteño, que aparentemente tiene un problema en la espalda, en el hombro. Está tirando Jan. Y lo van a asistir dentro del campo de juego. Comienza a cortarse mucho el partido que comenzó con todo. Ahí. Bueno. Gianpaulo Fernández. El partido está con el marcador de 0-0. 22 minutos del primer tiempo. Cerro Porteño, Guaraní. Siguen igualando. Posible error de identidad. Ese sí, se equivocó. No fue. Sí, para Piridamota. Piridamota sabía que era para él. Pero se vio que sacó frente a Brock. Entonces, está bien corregir porque después, vamos a suponer que después justo hace una falta de amarilla a Brock y todo el mundo va a pedir roja, ¿verdad? Y en realidad no fue él el que hizo la falta. Fue Robert Piridamota. Aquí se viene la salida para el cuadro azulgrana. El partido continúa con el marcador en blanco sobre 23 minutos con 40 segundos. La va teniendo Cerro. El fútbol possession todavía no tuvo remate directo al arco. Y el remate al arco que hubo fue el de Cecilio, que paró el arquero. Después el remate, la jugada de Alcaraz, que vino el remate que cuando carga Cerro, atención, pelota al medio. Y oportunísimo el cruce. Oportunísimo el cruce de Paul Riveros. Llegó bien Cerro. Después el remate de... en la jugada de Adrián Alcaraz. Cuando no llega Walter, después ahí en el rebote el remate de Matías Martínez, que casi termina en gol. ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando últimamente con la cantante Yelena Alfonso? El viernes a la tarde, Sebastián. Está sentido Gaspar Servio. Y no sé qué es todo lo que está pasando con ella tampoco. Sé que cantó un par de veces, excelente, la conozco de nenita, entró en el Monseñor. Conozco a su familia, a toda la gente. Pero no sé a qué te referí con lo que está pasando. Bueno. Está sentido Servio. Martín Rodríguez, también arquero uruguayo, es el suplente en el arco de Guaraní. Ganó mi querido y siempre ganador de pedo, limpia, salva. Hubo mejora con respecto al partido pasado, dice Paraguay. Ninguna Paraguay. El partido pasado jugó mejor. El segundo tiempo contra Guaraní fue nambrena comparado con el partido de hoy de Olimpia. Pero Luque le regaló, quisieron salir jugando, fútbol possession, quiso hacer Luque, quiso salir jugando Leguizamón, entregó la pelota, termina haciendo un full en la cabecera del área, en la empanada del área. Fernando Román patea al medio de la barrera que se abre, Aguilar que también no hace mucho. Y gol de Olimpia, 37 del segundo tiempo. El segundo sí, buen contragolpe, buena pelota filtrada para Derlis, iba mano a mano, no puede definir, entonces toca para atrás para Bruera y define Bruera. Pero la verdad... el primer gol fue un regalo bien aprovechado por Olimpia. Los regalos tenés que aprovecharlo. Y múltiples regalos hubo ahí.
Fue ¿cómo se dice? Una noche de ganga, una noche de oferta fue la defensa de Luque para ese primer gol. La barrera se abre, bro. Saltan y se abre. Linda la jugada de Cerro por izquierda. Atención, vino el centro. Y Gaspar Servio a ras del piso controla esa pelota. Bien la jugada otra vez de Gabriel Aguayo. El partido continúa con el marcador en blanco. 0-0. Atención, ahí vino el despeje largo. Balón que va hacia la punta. Ya se va quedando Jam con la pelota. 27 minutos de este primer tiempo del partido. El encuentro continúa con el marcador sin abrirse. Pero se juega con todo. Cuando llegas al minuto 80 contra Olimpia tenés que cuidarte porque la suerte va a jugar en tu contra, dice Paraguay. ¿Qué novedad hay de Ramón Sosa? Se va al Chelsea, dice. No sé, no hay nada todavía. No va a haber nada oficial de eso hasta junio, muchachos. No sabemos si se va a ir al Chelsea, si se va a ir al Grupo City. El Grupo City dice que lo quiere. Eso no significa que vaya al Manchester City. Prefiero que se vaya al Chelsea. Pero que el Chelsea no lo preste también a uno de sus satélites. Que podría ser el Racing de Estrasburgo. Ojalá que no. Aquí se viene la salida. Yo lo quiero ver en la Premier. Avanza Cerro. Atención. Churín mete la pelota. Bien para Alzamendia. Y otra vez cubre. Oportunamente termina sacando Alcides Benítez. Muy buena jugada colectiva de Cerro. Alzamendia que la toca al medio. Era para que alguno cierre. Gran jugada de Cecilio con Churín. Tremendo pase de Churín para Alzamendia. Entraba para definir el compañero, pero oportunísimo. Alan Benítez estaba para empujarla. Y se produce el cambio en Guaraní. Daniel Pérez por Alcides Benítez. Y lo cambia Alcides rápido, chiqui. Por lo visto no estaba haciendo lo que le pidió. La verdad que Cerro está haciendo un festín ahí por el lado de Alcides. Alcides Benítez muy bien cuando se va, pero no tiene mucha marca. Cote que acá salvó, ¿verdad? Se produce la variante. Se retira Alcides Benítez. Ingresa Dani Pérez. Pérez a la cancha. En el equipo de Guaraní, que estaba anunciado su retorno como titular. Aquí se vino la salida para el equipo aurinegro. El partido continúa con el marcador en blanco. Olimpia lo Leverkusen, que por cierto oye pica, dice Paraguay. Si Derli estaba antes en Olimpia, quizá Olimpia pudo tener mejores campañas, dice, me refiero antes de la pandemia. Espera, escuché bien, no lo puedo creer. El JCC de Luque jugó a los possession, sí, quiso jugar a los possession hoy. O sus jugadores, los centrales, querían salir jugando eso. Y eso le costó. Hoy no fue tan vertical luqueño como suele ser. El possession es el cáncer del fútbol paraguayo, dice. Tu amado Leverkusen perdió y salva. No, Leverkusen no es mi equipo. Nunca dije yo nada, al contrario. Está muy bien, primera vez que veamos a todo lo que ustedes quieran, pero no. Qué buena la jugada de Churín reciencito. Pero estaba muy atento Gaspar Servio tras el autopase. Y lo terminan cambiando al Alcides Benítez porque la verdad estaba haciendo agua Guaraní por la marca en esa zona. En la marca por esa zona. Pelota larga. Le sobró a Cantero. Avanza Cerro Porteño. Atención, la tiene Aguayo. Vino el centro hacia el área. El golpe de cabeza defensivo. Termina sacando después Mansur. A pelearla Walter González. Ahí está ahora Adrián. Primero llega el de Cerro. Báez ya la va tocando para Jan. Vino el envío. Está teniendo Eduardo Brock. Al contrario, yo siempre dije, Matías, ojo, equipo italiano, por algo el Atalanta llegó acá, un equipo ordenado tácticamente. Le eliminó a Liverpool, que venía jugando mejor.
Un equipo que le ganó en lo táctico. Desde el minuto 1 le ganó en lo táctico a Leverkusen. Primer tiempo lo borró de la cancha. Y segundo tiempo esperó. Pero tampoco se colgó del travesaño. Habrá salida que va a corresponder a Gaspar Servio. JCC y Alfredo Aguilar, hombre de la casa, dice. Ahí vino el envío. La verdad que medio equipo de luqueño era Olimpia hoy. Jugó Mendoza, jugó Otálvaro. Recupera Cerro Porteño. Pelota que va quedando para Brock. Jugó Alfredo Aguilar. Jugó Rodrigo Rojas. Después entró Rodi Ferreira. Ahí se vino el toque. La pelota para atrás. Controlando la pelota Cerro Porteño. Pirida Mota. Moviéndola más adelante. Bien la habilitación. Hacia la punta derecha, pero no puede controlar finalmente Gabriel Aguayo. 32 minutos y medio. El partido sigue 0-0. JCC salió de Olimpia de Guaraní. Dice que como futbolista de Olimpia. El debutó en primera división en Olimpia. Volante central. Jugaba. Él después terminó jugando de defensor central. De San José de los Arroyos. Lo trajo su cuñado. Su cuñado, su primo, su tío, no recuerdo bien. El Choco Franco. Juan Carlos Franco. Aquí se vino el avance. Atención, la carga. Pelota que se desvía. Avanzaba Alan Benítez. Era córner que va a corresponder a Cerro Porteño. Cuarto tiro libre de esquina para el Ciclón. JCC fue más en River o en Boca, dice Matías. No recuerdo, che. Para mí en Boca. Catenacho más que possession, dice Samu. Pero no fue muy catenacho lo del Atalanta. Vino el centro. Fue más bien una especie de Paraguay en el Proolímpico. Porque también tocaba bien en el medio, salía bien, no es que se defendía en bim bam bum para arriba, no. Cuando tenía la pelota en el medio la manejaba bien, no exageraba nomás con los toques. Directo a los costados, directo para arriba. Hola Salva, pinta el empate, pero creo que Cerro tiene para ganar. Saludos a los muchachos, Tala, Cabe, Gio, que te estamos escuchando en Asunción con un par de frías, dice. Ah, qué bien, felicidades, saludos a todos. Está la salida para Gaspar Servio. 34 minutos del primer tiempo. Decepción total de Leverkusen para los que hoy le vimos jugar por primera vez en el año, dice Sandro. Totalmente. Para todo lo que nos pintaron que era Leverkusen, hoy está el avance de Alcaraz. Habilitación buena, atención. Vino el despeje por parte de Alzamendia. No sale esa pelota. Pelea Alcaraz otra vez. Ya estaba sacando Pirida Mota. Quiere cargar Cerro Porteño. Será lateral que va a corresponder al cuadro azulgrana. Churín que se apura. Lo apuraba al pasapelota, pero al final no había nadie a quien tirarle el balón. Ahora Churín la saca. Para Carrascal. El balón para Alzamendia. 35 minutos del primer tiempo, 0-0. Los de River son racistas a mano poder con los paraguayos. No creo que lo recuerden ahí a JC6. Al piso iba Robert Pirida Mota. Los de Boca tampoco son ninguno nene, pero se acuerdan muy bien. Carga Cerro, atención. Gaspar Servio se queda con el balón. Llegaba Aguayo. En River se acuerdan muy bien de Chito Ayala. Muy bien de Sarabia. De Nelson Cuevas. Hasta donde yo sé. En Boca se acuerdan muy bien de Roberto Cabañas. De Morel Rodríguez. Ahí estaba la pelota por el medio. Uno de los máximos ídolos en la historia de Boca. Desde los comienzos del fútbol en Argentina es Delfín Benítez Cáceres, paraguayo. Una de las más grandes figuras en la historia de Boca. Cuando salió lo de Adam Vareiro, lo de River no querían. Ah, pero si es Ramón Sosa rápido. Dice, y bueno, ¿y cuál? Entonces los dos son paraguayos. Muy bueno el pase filtrado. Aguayo no le pudo pegar bien.
Salva, ya que estamos viendo a Cerro, ¿te parece que Piridamota es el mejor de Cerro este año en el medio? Dice, la verdad que sí. Recuperó su nivel Robert Piridamota, comparado a cómo venía jugando. Tiro libre para Guaraní. Atención. Allí vino el centro al área, el golpe de cabeza defensivo, el rebote para Cuello. Busca el avance Guaraní, pelota al área, ya estaba el despeje. Los dos han tenido sus oportunidades, pero la más clara creo que fue de Guaraní. Pelota larga de Servio. Alcaraz le falta con quién jugar. Walter González no se está complementando bien con él, dice Gonzalo. Pipino Cuevas es Jesucristo en Rivers. Walter tiene menos gol que Fábrica Fía, dice. Dicen que nadie quería ir a trabajar con Roberto Cabaña porque era una piedra el tipo. Dice, sí, Roberto es un... Cote, creo que no ganó ningún título con Boca. No recuerdo. Aquí se viene la salida. Piridamota. Carrascal. Pelota profunda para que corra otra vez. Ahí estaba Aguayo. Aguayo al área. Lo terminan chocando Gaspar Servio. Otra vez al piso el arquero. Piridamota Copa América. Aguayo Copa América. Román Copa América. Golazo metió. Fernando Román, la selección no nace por un gol. Un gol gracias a la barrera. Es uno de los que para mí todavía no está demostrando por qué está en Olimpia. Igual que hoy otra vez Pínola, lateral derecho. No. No sé. Bueno, pero cada uno ve el fútbol como lo ve, ¿verdad? Bueno. Aquí será salida que va a corresponder al equipo de Guaraní. La pelota que va a salir ahora desde el fondo aurinegro. La marca Alan Benítez, tocándola para atrás para Eduardo Brock. Este más atrás todavía para el golero Jan Fernández. El partido continúa con el marcador de 0-0. Cerca de los 39 minutos de este primer tiempo del compromiso. Recordando que Guaraní ya hizo una modificación, el ingreso de Juan Daniel Pérez con la 37, más conocido como Daniel Pérez, en reemplazo de Alcides Benítez. Avanza Cerro, ya había falta, infracción en ataque, la falta de Churín, protesta Churín. El partido continúa con el marcador en blanco. Aquí se viene la salida que corresponde al cuadro de Guaraní. Pelota larga de Gaspar Servio. Todos se acuerdan de Servio en aquella definición Guaraní-Cerro. Eran los 105 minutos. El de los 105 minutos. Que parecía que Guaraní era ya y terminó siendo Cerro. Avanza Cerro ahora, la tiene Aguayo. Que se mandó una macana Servio cuando eso. Que lo terminaron sacando de Guaraní. Después fue a la Argentina, volvió, hizo una buena campaña en Tacuarí y retornó a Guaraní este año. Claro, ya no estaba tampoco Acosta como presidente, ¿verdad? Acosta fue el que lo echó. Avanza Cerro Porteño, atención. Habilitación de Carrascal para la Benítez, punta derecha. Vino el centro de Alan. Bueno, justo donde está el marcador, en este caso. Y el lateral que es para Cerro de vuelta. El toque que va para Robert Piridamota. Más atrás para Javier Báez. Moviendo a Cerro Porteño. Carrascal. Piridamota. Está tocando bien Cerro ahora. Ahí gira Robert. Busca cargar en la azulgrana. Ahí está la habilitación para Arzamendia. Arzamendia con Fabricio Peralta.
Otra vez para Carrascal. Carrascal que mete la pelota a la punta. Muy largo el pase. No va a alcanzar. Aguayo. Está ahogado Aguayo, ¿eh? Le están haciendo correr mucho medio al santo cohete. A él tiene que darle la pelota larga, pero darle espacio. Por lo menos que esté en 3/4 de cancha y tenga por lo menos un 30-40 metros para correr. Pero si vos le das una pelota larga estando él a la línea del área grande, tiene 15 metros para llegar hasta el fondo. No. Me parece que se están equivocando en eso. Bueno. Aquí se viene la salida. Trata Guaraní. 42 minutos casi. Salvanete vas a estar de acuerdo. Hugo Benítez el mejor de la defensa de Olimpia hace rato. Dice, sí, la verdad. El más regularcito de la defensa de Olimpia. Pero Olimpia lo sigue salvando Olveira. Hoy Olveira. Hoy estaba 0-0 el partido gracias a Olveira. Costa que el luqueño tampoco. No fue el luqueño de la primera rueda que le pintó la cara a Olimpia, parante, arquero, no. Pero tuvo un par de situaciones Luque que no las aprovechó. Salvo Olveira. Hubo un cara a cara ahí con este muchacho. Justo no me acuerdo. Rubén Ríos. Y esas pues son las cosas. Si él se convertía a luqueño, probablemente no lo iba a dar vuelta a Olimpia. No convierte. Después Olimpia se va y recibe un regalo y convierte. El fútbol es gol. Punto. Si él sabe que Ruggeri intentó hacerle falta, si la agarra, le terminaba ahí mismo la carrera al Chila. No sé. ¿Cubero era jugador de fútbol salva? No. El mejor entrenador del fútbol paraguayo que no llegó a ser futbolista profesional, ¿quién fue salva? Para mí, don Sergio Marcarián. Aquí se viene la salida para Cerro Porteño. Está avanzando nuevamente el cuadro azulgrana. Recupera bien ahora Guaraní, robó la pelota, a ver si aprovechan la contra, aunque está bien armado Cerro Porteño. ¡Upa! Se equivocó Báez, atención, puede ser el primero, está el remate, al palo, Alcaraz. Y es lo que les decía, Guaraní no aprovecha los regalos, se termina cobrando posición adelantada, pero increíble Báez ahí, ¿eh? Increíble. Yo no sé si era Usai, ¿eh? Buscas a otra así, decirle andás detrás, no te va a hacer caso, como dice la música, la cosecha de mujeres nunca se acaba, dice. Buscas a otra así, vamos. Ruggeri no se hace el picante, pero si le hacían lo mismo a él, no iba a cansarse de decir que mala leche y demás cosas. Curepa dolido con Chilaver, cada que puede le recuerda, dice. Bichota, ¿será que nadie va a ganar o va a ser empate? Dice Bichota. Y por ahora sigue empate Bichota, ¿eh? Guaraní, vamos Guaranís. ¿Qué era que opinó Ray con la vuelta de Servio a Guaraní? Dice, no me acuerdo un poco, che. Vamos, Cerro carajo, dice Bichota. Última parte del primer tiempo, el partido está 0-0. El encuentro que continúa con el marcador sin abrirse. Ahí venía el envío. Está teniéndola en el fondo Eduardo Brock. Ronaldo debería ser titular en lugar de Báez, dice Sergio. Y parecía que iba a ser titular y apareció otra vez Báez. 45 minutos del primer tiempo. Se adicionan 3 más. 3 minutos más en esta primera mitad del compromiso. El saque de costado, lateral. Ahí vino el envío, la pelota que va controlándola. Arzamendia, Carrascal, Piris de Mota, para Alan Benítez, se muestra Piris. Aguayo que gira, se mete bien Aguayo, se acerca al área Aguayo, ahí está Aguayo. Ya lo acorralaron Aguayo. El rebote favorece otra vez a Cerro. La tiene Carrascal. Queda para Arzamendia. El bombazo de Arzamendia, buena respuesta.
de Gaspar Servio, eso nomás es lo que yo digo. Si no podés entrar, yo no puedo patear al arco. ¿Por qué tenés que entrar sí o sí con la pelota en el área? Carzamendi casi se manda un lindo gol porque patea a media distancia. O sea, eso es lo que yo no entiendo de los estilos, o sea, del estilo possession. Parece que tenés que entrar al área chica para hacer el gol. Como cuando nosotros entrenábamos fútbol de salón sin arquero. Vos tenías que entrar a la bomba para hacer el gol. ¿Ese sabe para qué era? Ese era para tocar, para entenderte. Vos no podías hacer goles de media distancia en los entrenamientos. Tenía que hacer, dentro de la bomba tenía que entrar para meter. Y después también hacíamos el mismo entrenamiento, pero con arquero, ¿verdad? Y ese era un poco más difícil, pero tenía que hacer el gol desde dentro de la bomba. Acá se viene la salida. Carga Cerro, vino el centro. 5 tiros libres de esquina para Cerro Porteño en este primer tiempo. 1 para Guaraní. Busca el avance Cerro, ya estaba la marca. Ojo que se viene la contra. Alcaraz, atención. Está Martínez por derecha. A ver qué hace Guaraní en esta. La maneja Alcaraz, pisa el área Alcaraz. Se juega la personal, va hasta el fondo, el centro. Se desvía. Mala decisión, era pasársela al compañero que estaba atrás. Se enoja con él justamente. Creo que era Anderson, que lo acompañaba más atrás. Ahora jala la pelota, nunca levantó la cabeza. Walter González que no la puede contener. Últimos 30 segundos del primer tiempo del partido. Ahí vino el envío largo. Se va a terminar el primer tiempo del encuentro. Se va a ir la primera mitad. El partido que está igualado 0-0. Pero dentro de todo, después de lo que vimos esta tarde, Real Madrid, Manchester City, este partido, comparado con lo que vimos esta tarde. Final del primer tiempo, señores. Final de la primera etapa. Están empatando. Cerro Porteño y Guaraní 0-0. Bueno, escriban sus mensajes ya enseguida. Seguimos compartiendo con ustedes este partido entre Cerro Porteño y Guaraní. Espero sus mensajes para leerlos enseguida.
Bueno, periodo de descanso, están igualando Cerro Porteño y Guaraní 0-0. Partido que se trató de jugar bien, pero en donde se puso todo lo que los dos creo que pueden tener. Me parece que lo que faltó fue el gol. Los dos equipos tuvieron sus chances, pero respondieron bien también los arqueros, creo. Creo que sí, ¿eh? Bueno, a ver. Yo le hubiera hecho jugar a De Jesús para que gane el ritmo hoy. Dice, el partido que importa es el de Colo Colo. Dice, vaya caruta con Eno. Dice, no sé todavía mañana qué vamos a comer, pero hoy le vamos a bajar lomito árabe mexicano. Una nueva modalidad en La Farola. Tenemos lomito árabe mexicano. Queremos probar. Vamos a ver qué tal nuestro chef que prepara el día de hoy. Es nuestro lomitero. Nos vino con esa sorpresita y vamos a probar lomito árabe mexicano esta noche. Derly sí o sí tenía que entrar al área con Chiqui, me ponía nervioso ya. Juan Manuel Arce dice, siempre quise saber cuál es la diferencia entre fútbol de salón y futsal FIFA. Nada, prácticamente, los dirigentes y la organización. El futsal FIFA es mundial y el fútbol de salón es apenas acá nomás ya. Todos quieren ser Haaland y empujarla nomás, dicen Gabriel. El olfato volador de Salva sigue intacto, dice. Y más o menos, la vez pasada tuve 5 ocasiones y hice 4 goles nomás. Antes no, antes yo tenía 5 y hacía 5. O parejo, dice loco. Parejito el partido. Hola Ray, sobre lo de Servio, a mí no me gustó que haya venido después de cómo se fue, pero ya que vino a apoyar y esperar que se redima, dice Ray. Matías dice, un buen whisky o un buen vino, Salva. Si me vas a elegir entre los dos, vino. Ay, bueno, los perros ya quieren saber qué va a almorzar en la semana, luego Salva. Dice, sí, ya apuralo y nada. Ni yo no sé todavía. Acabo de enterarme que voy a cenar esta noche, ¿verdad? Acaban de comunicarme que voy a cenar esta noche. Bueno, y lo de mañana no sé todavía. Mañana es jueves. Mañana yo le vamos a aplicar una pasta. Pero no sé todavía. El partido está 0-0. Sigan escribiendo sus mensajes. Vamos a ver si meten mano los técnicos también a modificaciones para este segundo tiempo. Después de un buen primer tiempo que hemos visto, hemos visto un buen primer tiempo. ¿Qué opina del repoker de Ceballos? ¿Repoker? ¿Ceballos? No sé. Va a la Copa América, dice. No, desde acá. Garganta de oro, Salva, dice Rubén Darío. Gracias, Rubén. No sé a qué te referís. Contale que no sea garganta de lata. Aunque igual. Hoy tirala vino, dice Marcial. No, yo sí me da a elegir siempre una buena cerveza. Pero, como me preguntaban entre whisky y vino, prefiero el vino. Vino tinto. O un Cabernet Sauvignon. O un Malbec. Bueno. El partido está 0-0. Sigan escribiendo sus mensajes. Saludos a Pepe. A Diego Barrio también. Que están en la sintonía de este partido que por ahora están empatando 0-0 los equipos de Cerro Porteño y Guaraní.
ya estamos esperando por el retorno de los protagonistas para el segundo tiempo de este compromiso. De los equipos de Cerro Porteño y Guaraní, que están igualando 0-0. Les recuerdo que tu mejor lugar en Cacupé para almorzar y cenar es La Farola Restobar. Teniente Fariña y Concepción, en la esquina misma del Colegio Cristo Rey, a 2 cuadras, detrás de la Basílica Menor de la Virgen de Cacupé, a 1 cuadra de la Plaza Teniente Fariña. Ahí está La Farola Restobar, con platos impresionantes para disfrutarlos, ya sea solo, en familia, pero realmente platos deliciosos. Y les recomiendo a los que son amantes de la pizza de La Farola es una cosa impresionante. Pero siempre mi recomendación va por las pastas, la especialidad de la casa, las pastas más ricas de toda Cordillera en La Farola Restobar. Y no solamente el festival de pastas los domingos, también todos los jueves, y además una gran variedad en el menú diario, Así que no hay que desaprovechar lo que nos ofrece La Farola Restobar en la ciudad de Cacupé. Bueno, continúo leyendo sus mensajes cuando ya van retornando los jugadores de Cerro Porteño. El británico, a ver, bien Cerro, dice Alex Possession, pero muy punzante a la vez. Estamos martillando y martillando, Gina, enseguida acaba el primero, dice yo soy Alex. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Salva rock yankee o británico? Depende. Yo no le miro la cédula a los cantantes de rock. Así como me gusta The Rollins, me gusta Guns. Y uno es de Estados Unidos, el otro es británico. Me gusta AC/DC, australiano. Me gusta Enanito y argentino. Me gusta Mamona y brasileño. Empate cantado en este partido, dice Matías. El británico es mejor a mi parecer, dice Samu. Solo en familia o con la amante, salva, dice Matías. Esa ya es cosa tuya, che. Qué malo es Baez, dice Dorian. Se producen las variantes, va a entrar Iturbe en el equipo de Cerro Porteño. Iturbe a la cancha y se va a Carrascal. Saque, vea. Cambia a Cerro. Esto va a hacer de que Cecilio seguramente juegue de lo que suele jugar Pachi. Y se vienen también las variantes en Guaraní. Los cambios en el equipo aurinegro. Uno de los que se va es Walter González. Va a comenzar el segundo tiempo del partido. Ya está todo listo. Se pondrá en marcha la etapa complementaria. Va a mover Cerro Porteño. En este preciso momento, Cerro Porteño que está obligado a ganar. Ya se juega de vuelta en la olla. Cerro Porteño contra Guaraní. Por ahora 0-0. Richard Prieto y Danilo Santa Cruz, los que ingresaron en el equipo de Guaraní. Y en Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, el que ingresó para este segundo tiempo. Allí viene la salida para el cuadro de Guaraní ahora. La maneja Danilo. Pelota larga hacia la punta. Estaba atento Jam. Ya va controlando Jam. Qué malo de Baez. No sé cómo Ronaldo es suplente. Dice, ¿te gusta la bichota y es colombiana, por ejemplo? También salva. Dice. Y como cantante es una mujer atractiva. Aquí se vino Cecilio. Y en la marca por intermedio de Paul Riveros. La salida de Alexis Cantero. Ahí estaba Cantero, pelota que va a la punta. Salva, célula eucariota o procariota. Jaja, cualquier cosa ya te preguntan, dice Salvador. Salvador López Tocayo. Será saque de costado lateral para el equipo aurinegro. El partido continúa con el marcador en blanco. Encuentro que corresponde a la fecha número 19. En marcha el segundo tiempo entonces. Avanza Cerro, atención. Lo reventaron ahí a tarjeta de amonestación
Salió con todo López a cruzarlo a Iturbe. Lo taclearon a Iturbe. Amonestado Mario López. El primer amonestado del partido en Guaraní. Porque Piris Mota fue amonestado en Cerro Porteño. Mario López entonces, el que vio la primera tarjeta de amonestación en este partido. Richard Prieto entró con la camiseta número 11. Tiro libre que va a corresponder a Cerro. Atención, hay peligro en esta jugada. Muy buena oportunidad. Muy buena chance para el equipo de Cerro Porteño de tiro libre. Atención. Lo quiere ganar Cerro. Viene el tiro libre. Está para pegarle Cecilio Domínguez. Ahí está el remate. A ras del piso y afuera. El disparo de Cecilio. Apostó a que la barrera iba a saltar. Saltó la barrera. El balón que va afuera. Casi termina en gol de Cerro. El encuentro continúa con el marcador en blanco. 0 para Cerro Porteño, que necesita ganar para alcanzarlo de vuelta a Libertad. A primera hora ganó Sol de América 6-3 a Tacuarí. Después Olimpia le ganó 2-0 a Sportivo Luqueño. Ahora el encuentro está 0-0. Bueno, posible penal para Cerro Porteño. Ahí lo llaman del VAR. Posible penal, pero posible posición adelantada también. Habrá que ver, creo que acá se van a analizar dos cosas. Primero la posición del jugador de Cerro que tira al centro. Y después sí creo que hay un contacto. Llega primero la pelota del jugador de Cerro y lo termina tocando el jugador de Guaraní. Se va a chequear y es posible penal para Cerro Porteño. Me parece, en cierto modo, al menos viendo lo que se vio hasta ahora, que reúne las condiciones. Parecería ser que sí. Vamos a ver. Ahora, creo que se tiene que revisar también la posición del jugador que lanza el centro. Ahí puntea a Cecilio Domínguez. Y lo puntea al de Guaraní. Se le anticipa. Y mira, Boche, que puede que sí, puede que no.
Es una cuestión de interpretación. En esta toma yo no la veo tan clara. Ahí viene Ojeda. Penal para Cerro Porteño. Penal para Cerro Porteño, dice David Ojeda. Ya se va Cecilio Domínguez con la pelota. Es penal para Cerro Porteño. A los 7 minutos de este segundo tiempo del partido. Bueno, se puede poner en ventaja. Se puede poner en ventaja Cerro Porteño. Protestan los de Guaraní. ¿Qué pasó ahí? Hubo un empujón. Cecilio Domínguez ya tiene la pelota. Un penal clave para Cerro. Siguen las protestas. Bueno, brillante chance para Cerro Porteño. Mientras tanto sigue sentido Arzamendia. Ahí protestaba Morel también. Ahí con el cuarto árbitro. Ay, ay, ay. Puede que sí, puede que no lo del penal. La verdad que no he visto bien todavía una toma que pueda ser contundente, pero es una gran oportunidad para Cerro Porteño. ¿Por qué será que somos tan gote en fútbol de playa? Salva, y si Salva lo conoce personalmente a Carlos Martini, hincha enfermo de Guaraní, siempre le va a encontrar en el Villamorra viendo el partido. Sí lo conozco. Grande Martini, mi ídolo. Dice. Se viene la tormenta, dice Matías. Tormenta de goles por parte de Guaraní. Obvio que iban a cobrar penal. Estas ayudas en la Libertadores no van a tener. Dice, claramente están haciendo todo para que Cerro sea campeón, dice Ray. Solo en Paraguay se cobra este tipo de penales, dice Loco. Y cuando es para vos es penal, y cuando no es para vos no es penal. Penal para Cerro Porteño. Sobre 9 minutos del segundo tiempo. La chance para Cecilio Domínguez. Se puede poner en ventaja el equipo azulgrana. Atención. Ya la colocó Cecilio Domínguez. Viene el penal para el Ciclón. Brillante oportunidad para Cerro Porteño. Colocó la pelota Cecilio Domínguez. Va a autorizar el juez del partido. Atención. No toma mucha carrera Cecilio. Autorizó Ojeda. Ahí está Cecilio. Corrió, se fue, tiró. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro Porteño! Cecilio Domínguez, remate a ras del piso al palo derecho. Abre la cuenta Cerro Porteño que quiere continuar en la lucha por el título de este campeonato Apertura. Cecilio Domínguez de penal. Pone Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Abre la cuenta Cerro Porteño. Ahora lo que no se revisó fue la posición del que tira al centro. A mí me pareció algo dudosa, pero ellos no tuvieron dudas. Si sancionan el penal, es un 50 y 50, repito. Puede que sí, puede que no. A veces sí, a veces no. Esa parte es la que podemos discutir. Esa parte la podemos discutir. Bueno, pasa a ganar Cerro Porteño 1-0 entonces. Gol de Cecilio de penal. Hola, saluditos, ¿qué tal? Cecilio, el goleador del campeonato, dice usted. Sí, 10º gol de Cecilio en esta temporada.
Décimo tanto para el 10 de Cerro Porteño. Hacelo Cueva, dice Hernán. Viste que hoy fue más divertido el partido de Tacuarí que esa final. Dice, no sé, no he visto el partido de Tacuarí. Sé que terminó 6-3, ¿verdad? Ayudín para Cerro como en toda la apertura, dice Paraguay. Víctor dice, soy de Cerro, pero ya no me gusta que a esta altura que mi equipo gane por penalcito, dice. Es que está jugando y de casualidad cobran penal para Guaraní, dice Ray. Casi ataca Servio, dice loco. Tiró bien Cecilio. Como siempre, Servio no sirve para atajar penales. Igual se merecen perder por salir a no perder, dice Ray. Bueno, 12 minutos del segundo tiempo. A ver qué hace Guaraní, a ver cómo reacciona el indio. El partido que lo está perdiendo ahora por 1-0. Recordemos que en Guaraní están amonestados Alcides Benítez, que ya no está en la cancha. Después Mario López. Recordemos que ya abandonaron el terreno de juego Walter González y también Anderson Leguizamón, al igual que Alcides Benítez. Ingresaron, primero fue Daniel Pérez con la 37, después Richard Prieto con la 11 y también el ingreso de Danilo Santa Cruz con la camiseta número 39. Son las variantes que se han tenido en este equipo en el primer tiempo y en el segundo. Busca el avance del equipo de Cerro, ya está la cobertura. Pelota que va para atrás, para Gaspar Servio. Servio que sale jugando. Presiona bien Cerro Porteño, recupera en la salida de Guaraní. Peligrosamente otra vez Guaraní trata de salir jugando. Pelota que va para Alcaraz. Alcaraz que la maneja, Alcaraz que la traslada. Busca el avance del equipo de Guaraní. Ahí va el balón. Para Prieto, linda pelota metida por el área, atención, gira Alcaraz, el toque para atrás, carga otra vez el equipo aurinegro, balón que va hasta el área, se desvía, no pasa nada, recupera Guaraní, pero ya corta Cerro y se viene la contra, ojo con esto, si Cerro la maneja puede llegar el segundo, la traslada a Aguayo por el sector derecho, ahí está Aguayo, Aguayo se va metiendo, lo bajaron a Aguayo. Infracción en perjuicio de Aguayo. La falta de Paul Riveros será tiro libre que va a corresponder. Ya se le fue, ya él le pone el cuerpo. Clara falta. Clara falta en perjuicio de Aguayo. No van a reaccionar este partido. Perdemos 1-0, perdemos por más, dice Ray. Tiro libre. Ahí está. Estaba bien habilitado en la jugada previa, sí. No era offside. Tiro libre para Cerro Porteño. Atención. Aquí vendrá el tiro libre. Está para pegarle Juan Manuel Iturbe. Viene el tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Está el envío al área. Balón que pica y que va afuera. Será saque de meta, que va a corresponder a Guaraní. Estos son penales modernizos, Salva. Dice, la verdad, penales justillo. Justito ahí, al borde. Digo, al borde que sí, al borde que no. No que sea justa la sanción. Ayudín, dice Paraguay. Viene la salida para Guaraní. Ahí está teniendo la pelota el equipo aurinegro ahora, pero ya recupera Cerro. Iturbe. La maneja Iturbe. Al final es Iturbe el que está jugando de Pachi. El que tiene la libertad. Aguayo se mantiene por derecha. Cecilio por izquierda. E Iturbe es el que se mueve como una especie de enganche. El toque de Arzamendia para Eduardo Brock. Va saliendo Brock. Pelota larga hacia la punta. Ya va a tener el balón otra vez el equipo de Guaraní. 5 rojas a su rival, León penal sacado del fondo del Cerro Porteño, apertura 2024. Dice, ¿qué tal Salva? ¿Va a transmitir la Copa América por TV? Dice Franco. No creo. Aquí se viene la salida. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de Cerro Porteño que gana 1-0.
Busca el avance otra vez Cerro Porteño, pero ya se queda Gaspar Servio con la pelota. Estamos en los 18 minutos de este segundo tiempo del partido. El encuentro lo está ganando Cerro Porteño por 1-0. Va saliendo Guaraní. A ver si hay poder de reacción del equipo aurinegro. Vino la marca. Por ahora la victoria es del cuadro azulgrana. Buen trabajo otra vez de Brock. Penal para Cerro, dice Paragua. ¿Qué pio le pasó en el ojo a Churín? Dice, no sé. Salva, vos te jubilaste, algo me hace ilusión escucharte en la Copa América, dice doctor. No, no me jubilé todavía, me faltan. Yo tengo. Por edad no puedo jubilarme todavía. Bueno, habrá cambios en Guaraní. Se retira. Cuello es uno de los que se va. Y otro de los que se va es Matías Martínez. Charpentier y Estíbal Moreira. La 8 para Estíbal Moreira al terreno de juego. Córner que va a corresponder al equipo aurinegro. Atención, Paul Charpentier con la 9. Vendrá el tiro de esquina. Se retiraron Cuello y Matías Martínez. Yo no sé por qué la gente de Cerro silba a Sergio si fue el último jugador que le dio un campeonato, dice Ray. Allí vino el centro, estaba el despeje, el rebote, no le pudieron pegar de chilena, mal arriba y afuera. Ray, para vos, ¿cuál es el mejor de Guaraní? No cuenta Alcaraz, dice Cantero, dice Ray. Walter González tiene un problema, es Pucané, dice Giovanni. Bueno. 20 minutos del segundo tiempo. La salida que va a corresponder al cuadro azulgrana. Está para sacar Jan Fernández. Ahí estaba el despeje largo. Va saliendo el equipo aurinegro. Estíbal Moreira. Para Alcaraz. La bajaba Alcaraz. Se quiso ir Alcaraz. Forcejeaba con Alan Benítez. Le robó Alan. Busca salir ahora el equipo de Cerro, pero el pase equivocado. De Fabricio Peralta. Va saliendo Guaraní. Mansur. Para Cantero. Sobre la raya izquierda. Ahí está Cantero. Con Alcaraz. Otra vez Cantero. Quiere girar Cantero. Marcó bien Alan. Pero la maneja Danilo. No podía parar la Charpentier. Busca salir Cerro Porteño ahora. Habrá lateral que va a corresponder al cuadro azulgrana. Jean Hernández dice. Giovanni. No, no sé, no entiendo. El saque lateral que vendrá por intermedio de Alan. El mejor lugar para almorzar y cenar en Cacupela, Farola Restobar. Una aventura para tus sentidos. Venía la marca. Aguayo. Mete bien la pelota a la punta derecha ahora. Atención. Ahí estaba el intento ofensivo. Bueno, a los agarrones. Y se termina cobrando la infracción. Paul Riveros comete la falta. Será tiro libre que va a corresponder al representativo de Cerro Porteño en la punta derecha. Ahí la aguantó muy bien Peralta.
Tiro libre para Cerro, que busca el segundo. Vendrá el tiro libre por intermedio de Cecilio Domínguez, el autor del único gol en lo que va del partido, de penal. Atención. Hay un problemita con López. Viene el tiro libre de esquina, el tiro libre. Prácticamente un córner. Le va a pegar Cecilio. Vino el centro, el golpe de cabeza. La pelota que se va afuera. Era Eduardo Brock. ¿Por qué llorás? Dice Alex. Yo quiero la chaqueta de Chiqui, dice loco. Los que lloraban eran los cerristas cuando se le cobraba penales ilícitos a Olimpia, porque Olimpia sí pisaba el área. Lo mejor de este partido es que Mario López sufrió su quinta amarilla y el próximo partido no juega. Ojalá se complete y lo echen a Paul Riveros. Hoy Olimpia no pisa el área y no se le cobra penales. Y para que sea penal tiene que pisar el área. Una vez nomás lo que a 10 metros del área le cobraron penal al jugador de Olimpia. Habrá córner para Guaraní, tiro de esquina para el Indio que busca el empate. Viene el córner para Guaraní desde la punta derecha. Ahí está el centro, pelota que se cierra, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. Después venía el complemento en el despeje. Estamos llegando a los 25 minutos del segundo tiempo. Buena pelota para Alcaraz dentro del área. El despeje de Brock por un costado. Será lateral que va a corresponder a Guaraní. Buena marca de Brock en esa última jugada. Mientras tanto quedó sentido otra vez un jugador de Cerro. En este caso fue Cecilio Domínguez. Estamos entrando al último tramo del partido. Jaque la amarilla para Paraguay. Alex, sí, amarilla para los dos. Aquí se viene el saque de costado. Ahí vino el envío. Avanza Guaraní, Dani Pérez. Escapó bien Pérez. Y otra vez córner. Nuevamente actuó como bombero Eduardo Brock. Tercer tiro de esquina. Tiro libre de esquina. Atención. Viene el centro. Qué mal que le pegó esta vuelta. Aunque sigue la pelota por el área. Está el rebote, el remate. Balón que va por un costado. Será lateral. Como Pio 2 mega represa tenemos y ojo igual a luz, dice Guardia. Y bueno. ¿Dónde, Guardia? Va a sacar Jam. Casi todo el día ojo luz. Hoy dice. Quiero, y 25 grados nomás hizo. ¿Te imaginas si hace 40? Bueno. Ahí está la salida que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Hay un golpe en el rostro. Paul Rivero con Churín. Mientras Cerro prepara otra variante. Pega más a escucharte legalmente salva que a... Di, ¿por quién votaste? Un centro bueno no tiran, qué bárbaro. Drácula se muere de hambre con estos tipos, dice Ray. Al saltar... no veo falta yo. Por el impulso. Ya se va levantando Diego Churín. O sea que Coya tiene un ojo morado, ahora parece que va a tener el otro. Ah, por Encar ya está. Ah, está viniendo la tormenta entonces. En algún momento más. Más penales dudosos tuvo Cerro en el último del penal por tropezar con el Pato, pero bueno, Cerro igual es superior y se paraba. Cerraba Cecilio, será salida que va a corresponder
al equipo de Guaraní. Ojalá le echen a Rivero, dice Ray. Está ganando Cerro Porteño el partido 1-0. La salida que va a corresponder al cuadro azulgrana. Se viene el saque manual para Cerro Porteño. Ahí estaba la pelota a la punta. Ya se va a quedar con el balón Gaspar Servio, el capitán aurinegro. Va saliendo para Mansur. Estamos llegando a los 29 minutos casi del segundo tiempo del partido. La pelota para Alcaraz. No la pudo parar Alcaraz. Lateral que va a corresponder a Cerro Porteño. Lo está ganando la azulgrana 1-0. Otro moretón para Churín. Dice, ¿qué tal el partido? Dice, y más o menos, Miguel, más o menos. Wilder Viera a la cancha. Se va a ir a Aguayo. Abandona la cancha Aguayo. Ingresa Wilder Viera. Partido regular de Aguayo hoy. Mucha gente de Cerro Porteño en las preferencias. Wilder Viera a la cancha. ¿Será el sábado? Va a ser 0 grados y se va a preparar el carbón legalmente. En el pronóstico previo era 9 a 15 grados el sábado. No sé si eso varió. 10 grados marca la mínima para el sábado, dice Paraguay. Algo así era. Está la salida para Guaraní. El partido continúa con el marcador en blanco. En el arco de Cerro. 1 en el arco de Guaraní. En síntesis, gana Cerro Porteño 1-0. Busca el avance el cuadro azulgrana. Habilitación. Ahí está Churín. Rearma su línea de 3 volantes. Cerro Porteño. Ahora vino el remate. Línea de 3 volantes. Ahora Iturbe va a ir por un costado. Cecilio por el otro y Churín por el medio. El esquema original. Está teniendo Cerro Porteño la pelota. La levanta Piris de Mota. Hacia la punta no estaba nadie. Será el lateral que va a corresponder a Guaraní. Llegamos a los 30 minutos. 30 minutos de este segundo tiempo del partido. Cerro Porteño 1. Guaraní 0. Buena la intención de Alcaraz con ese remate de media volea que fue arriba, pero intentó por lo menos. Son tan predecibles los partidos de Guaraní que hace varios minutos ya te dije cómo va a salir, dice Ray. Aquí se viene la carga para Cerro ahora. Atención, ahí está dentro del área, toque para atrás. Oportuna la marca. Había una falta, pero sale Guaraní. Ya va a recuperar de vuelta Cerro Porteño. Mucho más dinámico Cerro Porteño. Ha ganado en el medio prácticamente toda la noche. Y si bien es cierto, Guaraní tuvo lo suyo, es prácticamente Alcaraz y nada más. Arzamendi entregó mal la pelota otra vez. Atención, se viene Guaraní. Oportunísimo, Brock. Y se queda Jan con la pelota. Arzamendi mira al cielo. Ahí se va Jan. Charpentier. A ver. La amonesta Charpentier. Amonestado Charpentier entonces. Jan que acusa un golpe en la espalda. No, le dice Charpentier. Bueno.
Vamos a ver la reiteración. Otra vez Arzamendi entregando mal una pelota. Charpentier que gana. Cruza muy bien Brock. No. Jan propone que el otro venga a chocarle en las pompas. Y se toma de la espalda. Exagera Jan, pero está bien. Buenas noches, Locapé. Partido Curé, dice Miguel. Bueno. Y Jan, por supuesto, que va a ganar tiempo con esto, ¿verdad? Última parte del partido. El encuentro está con el marcador de 1-0 a favor de Cerro Porteño. Le quedan 12 minutos más adición al compromiso. Sinceramente, Guaraní, si vamos a hablar de destacados, son Alcaraz y Cantero. Después nos quedamos por ahí, ¿eh? Arzamendi sabe que volvió a meter la pata. Se autorrecrimina. Ya saben lo que pasó en el último partido contra Fluminense, ¿verdad? Ese es el problema cuando querés tocar y tal vez no es lo tuyo. Bueno. El partido está interrumpido. El encuentro que lo está ganando Cerro. Está la salida que va a corresponder al equipo azulgrana. Ahí estaba el envío. Va a sacar Jam. El despeje largo del arquero. La tiene Cerro por intermedio de Wilder Viera. Peleaba Cecilio. Otra vez Wilder. Lateral que va a corresponder a Cerro. Le quedan 10 minutos al compromiso. Gentil a campeonato, dice Hidalino. Roja para Charpentier y sanción por 1 año por lo menos. Si a veces es un partido aburrido y te toca aguantar, o a veces querés dejarlo. Quiero dejarlo. Y a veces lo solemos dejarlo y empezamos a hablar de cualquier cosa. Pero este partido está ahí nomás de que ocurra cualquier cosa. Increíble, Ray le tira de lo peor a su equipo, dice Seba. Alcaraz destacado para Cerro, el primer tiempo tuvo para meter varios pases y regaló todos. ¿Qué pasa con la defensa de Cerro? La mayoría de los partidos importantes se equivocan, dice Armando. Y ese tema de tratar de salir jugando y tocando, pues, no. Eso tenés que entrenarlo mucho. Brock, por ejemplo, tiene un muy buen cruce. Tiene muy buen timing, como dicen los entrenadores. Y después tiene muy buen pase largo. Arzamendi ataca bien, pero en la defensa avanza Cerro. Alan Benítez, el centro al medio. Despeja López. Será córner que va a corresponder a Cerro Porteño. Primer córner del segundo tiempo para la azulgrana. Sexto del partido. Tiro libre de esquina que vendrá para Cerro. Libertad le regaló a Alcaraz. Dice. Maratónica jornada para vos, Salva, dice. Sí, pero lindo. Había mucho para transmitir. Se viene el córner para Cerro por Cecilio. Viene el tiro libre de esquina. Ahí está para pegar de Cecilio Domínguez. Cerro lo quiere liquidar sobre el final. Ahí está el centro de Cecilio. Muy pasado. Ya vino la marca de Guaraní. A ver si viene la contra. Falta. Infracción de Wilder Viera. Será tiro libre que va a corresponder al equipo aurinegro en su terreno. 8 minutos para los 90. Con este marcador, Cerro Porteño 39, Libertad 39, Olimpia 35. Son los 3 que quedan matemáticamente en la lucha por el título. 2 de Mayo tiene 30. Hay 9 puntos de diferencia, pero solamente 12 por jugarse. Y se van a sacar puntos entre sí, entonces ya 2 de Mayo
No tiene chance de ser campeón, pero sí de seguir sumando todo lo que pueda. Luqueño tampoco ya no tiene chance de ser campeón. Luqueño tiene 29, está a 10 de Libertad y por ahora de Cerro Porteño. Había falta otra vez en perjuicio. Sí, le metió el brazo. Aplaude después el jugador de Guaraní, Mansur. Pero había un brazo estirado ahí. Será tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Solo a muy pocos equipos les sale salir jugando. El Madrid es uno de ellos, por algo es lo que es, dice Sebastián. Pero no exagera con el tema de salir jugando. No es que el técnico se enoja si hay que reventarla. Hay un equipo que parece que está prohibido reventar la pelota y que está prohibido patear al arco. Y si no patea al arco no va a meter. Queda sentido Robert Pires Mota. Y si de Cerro me preguntan de los destacados, Cecilio tuvo buenos momentos en el partido, aunque tal vez no fue tan regular como en otras ocasiones. Pero de lo mejorcito de Cerro, otra vez, Eduardo Brock y Robert Pires Mota. Eduardo Brock y Robert Pires Mota. Tiro libre para Cerro. El partido continúa 1-0 para el Ciclón. Busca la salida nuevamente el cuadro de Guaraní. Ya estaba anulada la jugada. Será salida por el cuadro negro porque había una falta previa. Sí. Cuando saca la pelota larga, recibe la falta abajo el jugador negro. Pelota al área ahora. Busca el avance el equipo de Guaraní por izquierda. Recupera Alan Benítez. Y carga Cerro. Ahí está Alan. Pelota al medio. Servio evita que el balón se vaya al córner. A mí me pareció que ya salió. No, dice en línea. Va sacando Servio. 40 minutos del segundo tiempo. Pelota que va al área. Atención, puede ser el empate. Le queda larga esa pelota y finalmente el remate arriba y afuera. Era pegarle de primera. Danilo Santa Cruz no se animó, después ya le quedó un poco para el costado. Y a Jan le duele todo. Cada vez que hay un remate hacia su arco, a él le duele todo. Ahí buscaba aguantar Charpentier. La bajó Alcaraz. Santa Cruz que definió mal. Última parte del partido. 41 minutos del segundo tiempo. Vendrá la salida que va a corresponder a Cerro Porteño. ¿Quién es mejor, Ancelotti o Guardiola? Depende de los gustos. A mí me gusta Ancelotti. Pregúntense después por qué afuera no gana nada. Es fácil cuando se te complica y aparece una mano amiga. Está sentido Alan Benítez. Vamos a ver, Cerro hizo hasta ahora 4 variantes. Lo va a meter seguramente a Víctor Cabañas. Va a ingresar Morel. Va a ingresar Jorge Morel. En el equipo de Cerro Porteño vamos a ver si se va Alan. De los hinchadas. Ayuda mucho la salida que tiene Brock para que el juego de Cerro no sea tan cansino, dice Sergio. ¿Se vienen o no los Juegos Olímpicos? ¿Se llegó a la meta Nicar Sports? Sí. Bueno, primero entra el 32. Sí, se va a ir Alan, lastimado. Víctor Cabañas en la cancha. Alan Núñez desapareció en Cerro, nuestro lateral derecho de la selección. Y Morel por Peralta. Las modificaciones en el equipo de Cerro Porteño. 1, 2, 3, 4 cambios hasta ahora. 42 minutos. Va a salir Guaraní por intermedio de Paul Riveros.
Marcaba Báez. Iturbe. Prieto. La pisa Iturbe. Ahí está, controlando la pelota, tocándola para atrás, para Cabañas. Más atrás para Báez. Despeja Báez. No salió esa pelota. Mansur. Con López. Qué desesperante seguro ese rival de Jan. Dice, si a los cerristas a veces nos desespera. ¿Qué será los rivales? Dice Juan. Los jugadores de Guaraní también, las ganas que muestran los de Cerro se tiran hace tiempo y esos anémicos no reclaman ni dicen nada. No están ni ahí, juegan para completar el campeonato, dice Rey. Avanza Cantero, el centro. Cruza oportunamente otra vez Brock. Será córner. Cuarto tiro de esquina. Que corresponde al equipo de Guaraní. 44 minutos del segundo tiempo. Córner que corresponde al Indio. Atención. Ahí vendrá el envío. Está el centro. Se desvía. Otra vez córner. Quinto tiro libre de esquina en este segundo tiempo. Sexto del partido para el aurinegro. Colocando la pelota otra vez Juan Danilo Santa Cruz. Viene el tiro de esquina. Ahí está el envío. Se cierra a la mano de Jan. A la mano de Jan esa pelota. 44 minutos del segundo tiempo. Nunca Jan tuvo problemas cuando a Cerro le tocaba ir a Brasil para jugar Copa. Dice, porque tenía entendido que por sus antecedentes no podía volver. No, eso se soluciona. Solucionó. Ahí está la salida de Jan. 44-30. Sacó el arquero de Cerro. El toque que va a la punta. Entregaron mal el balón, puede ser. Lindo toque de taco. Está el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Guaraní que quiere salir tocando desde el fondo. Entregan la pelota. Preciosa habilitación de taco. Y la definición exquisita al fondo del arco para que sobre la hora Cerro Porteño lo liquide. Para que Cerro llegue al segundo. Muy buen gol de Cerro Porteño, más allá del regalo del defensor que la toca para atrás. Pero Cerro Porteño amplía la diferencia. Cerro Porteño llega a la segunda conquista. Su capitán Diego Churín de zurda. Ahí Cerro Porteño ahora se pone arriba 2-0. Gran pase de pisadita para atrás de Wilder Viera. Y Churín que la coloca. 2-0. Cerro Porteño sigue en la lucha por el campeonato. La segunda conquista en este partido lo hace Diego Churín. 2-0 gana Cerro. Ahora, qué equivocación tratar de salir jugando ahí, ¿verdad? Es lo que decimos. Es como que hay que salir jugando. Nosotros los defensores tenemos que salir jugando. Si podés, salir jugando para adelante. O en todo caso, reventarla para adelante. Se retiró Diego Churín, ovacionado por los compañeros. El último cambio que se hizo en Cerro Porteño. 5 minutos más. Habrá córner para la azulgrana. Fabricio Peralta arengando, cantando con los hinchas. 47 minutos del segundo tiempo. Con esto Cerro Porteño sigue teniendo la ventaja deportiva con relación a Libertad. Recordando que en caso de que lleguen con puntos iguales, el campeón va a ser Cerro. Olimpia sigue a 4 puntos. Quedan 9 por jugarse. Atención. Vendrá el envío desde la punta derecha. Está el centro de Cecilio Domínguez. Golpe de cabeza defensivo. Va saliendo Guaraní. Alcaraz. Hay falta. Última parte del encuentro. 47 minutos y medio. La falta de Arzamendia. Cerro Porteño se está quedando con la victoria, con los 3 puntos y con la punta del campeonato. Vamos, dice Sebas. Pensé que era de Guaraní. Qué sorpresa, nadie veía venir esto, dice Ray.
Si esto sigue así, posiblemente en la última fecha pongan partidos en simultáneo. Sí o sí. Sí o sí el de Cerro y Libertad, así como están las cosas. Avanza Cerro. Muy largo el pase. Se prendió al final de la apertura, dice Juan. Juan Roque, lo que es la olla, qué distinto cuando un grande pelea el campeonato. Dice, sí, al final hay mucha gente, se ve una buena cantidad de público, sobre todo en el sector de preferencias. Pero igual, un equipo que está a punto de ser campeón. Claro, el asunto es que en la olla 10.000 personas es poco, parece poco, ¿verdad? Ahí está la salida para Guaraní, hay falta. Esto se termina en 90 segundos. La falta de Morel. Última parte del partido. Está ganando el compromiso Cerro Porteño por 2-0. El primero Cecilio de penal, el segundo Churín. Tras exquisita habilitación de Wilder Viera. Pelota larga de Servio. Balón que rebota, será lateral para Guaraní. Estamos llegando a los 49 minutos de este segundo tiempo del partido. La verdad estoy de acuerdo con Ray. Hay algunos jugadores de Guaraní que ni ganas le ponen al partido. Vino el envío largo, sale Jan, chocó con todo el mundo Jan. Alcaraz, al piso Alcaraz, balón por el área, el remate Jan, termina sacando. Él se mandó la macana y después él soluciona. 45 segundos finales. Seguirá la lucha entre Cerro Porteño y Libertad. Pescando esta Olimpia. Tiro libre para Guaraní. La falta la cometía Fernando Fernández, que había reemplazado a Churín. El tiro libre para el equipo aurinegro. Atención. Ahí vendrá el envío. La salida para el equipo de Guaraní ahora. Última pelota de la noche, seguramente a las manos de Jan. A las manos de Jan, y esto se termina. Esto se termina con la victoria de Cerro Porteño por 2-0. Cerro Porteño, que sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, acaba de ganarle a Guaraní por 2-0. Victoria del equipo azulgrana. Muy bien, ya voy leyendo sus comentarios en el último tramo ya de la jornada del día de hoy. La victoria de Cerro Porteño por 2-0 entonces, 39 puntos para Cerro, 39 para Libertad, 35 para Olimpia. Así queda la tabla del campeonato. ¿Cuáles son los que ponen ganas? Dice, no, eso digo, ve unos cuantos. No, yo por lo menos lo veo a Cantero que pone ganas. Alcaraz también pone ganas. Después nos vamos quedando por ahí. A Olimpia no le bastará ganar la fecha siguiente, sí o sí deben perder Cerro y Libertad para seguir vivo. Quedan 3 fechas, dice. Sí, tienen que tropezar. Por lo menos una derrota tienen que tener. Bueno, ganó Cerro Porteño. A Olimpia le toca a Trinidense, rival que no le ganamos hace rato, dice Paraguay. La próxima fecha del campeonato, el día sábado, Tacuarí Cerro Porteño a las 5 de la tarde en Ciudad del Este. El domingo, Olimpia Trinidense, 5 de la tarde en el Defensores. Ameliano Libertad, domingo 19:30 en Villaliza. Son los partidos de los que siguen peleando por el título del campeonato. Este campeonato de apertura que por lo menos tiene una definición interesante. Yo te adelanto, el campeonato Cerro Campeón se le complica un poquito y cualquier penal le van a dar, dice Ray. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos reencontramos mañana a las 10:45 ya para analizar todo lo que ha dejado esta nueva fecha del campeonato y su definición. Hasta mañana, buen descanso.